Muy buenos días, les saluda Marlene Vázquez Cardoce, jefa de la Secretaría Provincial de Los Santos de la Procuraduría de la Administración. Es un honor darle la bienvenida a esta importante conferencia sobre el control de la constitucionalidad de las leyes. Es un tema fundamental para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la protección de los derechos de los ciudadanos. Es un placer para mí presentarles a nuestro distinguido expositor, el licenciado Jorge Llanareas. Su conocimiento y experiencia en esta área nos brindará una visión clara y enriquecedora sobre los mecanismos y principios que garantiza la supremacía de la Constitución en nuestro ordenamiento jurídico. Bienvenido, licenciado. Antes de dar inicio, le recordamos a nuestra audiencia virtual mantener sus cámaras y micrófonos deshabilitados y los invitamos a participar activamente, hacer sus preguntas a través de nuestro chat virtual. Ahora procedemos a dar a conocer una breve reseña de la trayectoria académica y profesional del licenciado Jorge Llanareas, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá. Obtuvo maestría en Teoría Política y Social en la Universidad de Sussex, Reino Unido de la Gran Bretaña. Hizo estudios de doctorado en Sociología en la Universidad de Warwick, Reino Unido de la Gran Bretaña. Ha sido profesor de Derecho Constitucional y de Historia de Ideas Políticas en la Universidad de Panamá. Ha dictado múltiples cursos a nivel de maestrías en Derecho Constitucional y Procesos Constitucionales, así como un sinnúmero de conferencias nacionales e internacionales sobre cuestiones de teoría jurídica y política moderna. Actualmente es presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Sección Panamá, y profesor de Filosofía Política en la Universidad de Florida State University en Panamá. En publicaciones nacionales e internacionales ha contribuido con investigaciones sobre constitucionalismo panameño en el siglo XIX, la evolución de los derechos sociales y la justicia constitucional en Panamá, la historia de las instituciones de democracia directa y el análisis de los procesos constitucionales en la historia de Panamá. Sin más preámbulos, queda con ustedes el licenciado Jorge Llanareas. Adelante, licenciado. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Marlenis. Quiero agradecer especialmente a la señora Procuradora de la Administración, la licenciada Gretel Villalaz, por invitarme a compartir con ustedes esta sesión sobre el control de constitucionalidad de las leyes en Panamá. Miren, yo he preparado un punteo de temas que voy a comenzar un poco a contar y a reflexionar las cosas que son importantes en el control. Pido disculpas anticipadas si es un poco desilvanado a veces la presentación, porque claro, hay muchos temas, ¿verdad? Después que yo termine la presentación, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, de manera que si yo digo alguna cosa que a ustedes les parece que no está clara o que quieren saber más al respecto, entonces la anotan y la discutimos pues en la fase de preguntas y respuestas. Lo primero que a mí me parece que es de extraordinaria importancia es, cuando hablamos de control constitucional, es cuál es el sentido que tiene el control constitucional en el Estado moderno. Porque no es una figura jurídica que podemos encontrar solamente en algunos estados. El control constitucional se ha vuelto un elemento sustancial de lo que es el derecho moderno y contemporáneo. Así que no podemos decir que es algo que le pertenece a un grupo o a una institución peculiar de algunos estados. Para empezar, los estados modernos todos están fundados sobre la base de una constitución. Y parte de ese acuerdo fundamental en que consiste una constitución es precisamente la supremacía constitucional. Es decir, el concepto de Estado moderno parte del principio de que la ley no es la norma superior, sino que la Constitución
es la norma superior y que es la Constitución la que de alguna manera ordena y le traza límites a las leyes. Así que eso me parece que el principio de supremacía constitucional es lo primero que tenemos que abordar. No es la aplicación de la ley el principio más importante del Estado de Derecho. Es el respeto a la Constitución de la República. En ese sentido, también hay que dar cuenta de que la manera como está organizado el Estado moderno con separación de poderes implica el principio que en inglés se llama de check and balances y que en español decimos frenos y contrapesos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que los distintos poderes del Estado tienen competencias y atribuciones muy específicas que están precisamente normadas en la Constitución, y esas competencias y atribuciones específicas también involucran una especie de diálogo en el que en ocasiones es probable que surjan conflictos entre los órganos del Estado. Es decir, el Estado no está organizado de una manera que un poder del Estado pueda hacer absolutamente cualquier cosa con sus competencias y atribuciones, sino que también hay un diálogo entre los poderes, y en ese diálogo pues surge la necesidad a veces de ponerle frenos a ciertas acciones o hacer contrapeso a lo que quiere un poder del Estado. Así que, por más que el órgano judicial siempre ha sido un poco la cenicienta en cuanto a esa separación de poderes, siempre ha sido el poder del Estado que tiene menos funcionarios, menos presupuesto y menos protagonismo en la escena política. Entonces, eso no quiere decir que no tenga precisamente un rol en esto de los frenos y contrapesos. Pienso yo que hablamos de Estado de Derecho con mucha facilidad y a veces puede resultar una noción un poco desfasada. Si por el Estado de Derecho nos entendemos solamente la aplicación de la ley. En realidad no es así. En realidad hoy hablamos de un Estado constitucional de derecho. Es decir, en donde lo más importante es que sí, se apliquen las leyes, pero que se respete la Constitución en cuanto a sus principios, sus normas y sus valores. También es importante entender que en el día de hoy la Constitución de la que hablamos no es una Constitución en el sentido, digamos, eh, básico o prosaico de la palabra, no es el pedazo de papel. No, hay algo un poco más en ese concepto de constitución tal como lo tenemos hoy, y que está permeado por una noción que para hoy es muy largo de explicar, pero que voy a mencionar brevemente, que es el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad significa que hay una serie de acuerdos, convenios, tratados internacionales, es decir, que surgen a la validez en el mundo entre los estados, en los que se interpreta, se les da contenido, se le da mayor fortaleza a las disposiciones constitucionales que tratan de la protección de los derechos. Entonces, no podemos hacer de esas normas internacionales el problema que se resuelve en otra parte. No, de lo que tratan esas normas internacionales de protección de los derechos humanos tiene que ser acatado por las autoridades en el Estado, y lo van a hacer justamente como parte del parámetro de constitucionalidad que establece el Estado como una premisa.
Por supuesto que no estamos hablando de cualquier convenio o cualquier norma de derecho internacional. Estamos hablando de aquellas normas y convenios de derecho internacional que han sido ratificados por el Estado panameño. Entonces, en el momento en que el Estado panameño las discute y las ratifica, en ese momento pasan a formar parte de eso, esa noción genérica que hablamos, que decimos el bloque de constitucionalidad. Así que cuando hablamos de supremacía constitucional, estamos hablando de un concepto muy complejo en nuestros días y no se refiere solamente a la Constitución. Yo sé que todos tenemos en mente la pirámide del ordenamiento jurídico tal como la concibió Kelsen a principios del siglo XX. Y eso está muy bien, siempre y cuando entendamos que esa norma superior no se refiere solamente al documento llamado Constitución, sino que se refiere a una concepción de lo que son las normas fundamentales. Así que en el vértice de ese triángulo no solamente coloquen la Constitución, sino que coloquen también las normas de protección de los derechos humanos. Habiendo dicho eso, creo que es muy importante también desde el comienzo pensar en cuáles son los temas que estructuran el control constitucional, porque para decir verdad, hay una serie de temas, no es una sola cosa. Así que yo voy a hacer una enumeración rápida sobre cosas de las que vamos a hablar después. Cuando hablamos de el control constitucional, que tiene por finalidad garantizar la supremacía de la Constitución, entendida como ya dijimos, hay 4 temas por lo menos que hay que revisar o que van a variar en el tiempo. Lo primero es, ¿qué es lo que se controla? Como vamos a ver, originalmente lo que era parte del control que había en Panamá eran los proyectos de leyes. Había una discusión sobre los proyectos de leyes que hoy todavía pervive a través de la noción de la objeción de inexequibilidad, por supuesto. Pero también pueden ser las leyes. Más adelante comenzamos a entender que el control recae sobre las leyes. Y cuando hablamos de las leyes, estamos hablando de todo lo que tiene la forma de ley. Esto es muy importante precisamente por la decisión de la Corte Suprema acerca del contrato minero. Precisamente el contrato sobre la mina, de la explotación minera, de la concesión minera, es un contrato, pero tiene la forma de ley de la República. Así que todo lo que sea, que tenga la forma de ley, también es objeto del control. No tiene que ser una ley general, basta con que sea una forma de ley lo que tenga el acto que se impugna. Además de eso, en Panamá hay la circunstancia particular de que el control, como vamos a ver, también puede recaer sobre actos y no solamente sobre leyes. Y ahí hay que decir que, aunque no son muchos los casos, sí hay casos de decisiones sobre el control constitucional que recaen sobre sentencias. Repito, no es frecuente, pero también es posible. Y al decir actos, no solamente referimos a actos judiciales, también nos podemos referir a actos administrativos. Así que en Panamá el control constitucional está concebido de esa manera amplia. También otro de los temas que hay que siempre interrogar
porque ha habido algunas variaciones, son más las propuestas que las variaciones, pero ahí está el problema, es quién ejerce el control. En Panamá la respuesta ha sido más o menos unívoca. El control lo ha ejercido la Corte Suprema de Justicia, lo ejerce actualmente la Corte Suprema de Justicia. Hubo por un espacio de 80 días una sala constitucional que en realidad, como voy a explicar después, no ejercía el control propiamente. Eh, y se ha discutido mucho en proyectos de constitución que se han elaborado en el país en los últimos 25 años. Se ha discutido mucho si se debe tener un tribunal especial que sea el que haga el control de la Constitución. También, como vamos a ver más adelante, hubo una época en que el control lo ejercían los jueces, todos los jueces del país. Ese es un tipo de control. Así que también hay que pensar no solamente en el qué, sino en el quién, que puede variar mucho. Una tercera pregunta que ayuda a estructurar el tema del control constitucional son los mecanismos, es decir, a través de qué tipo de dispositivo surge la necesidad o la obligación de decidir sobre el carácter de la norma. Nosotros vamos a ver que en Panamá tenemos un recurso de inconstitucionalidad amplísimo y que no es así necesariamente en otros países. Pero además del recurso de constitucionalidad tenemos otros elementos como por ejemplo la consulta, también está la advertencia de inconstitucionalidad y hay una discusión sobre si la advertencia y la consulta es lo mismo o no es lo mismo. Pero bueno, por lo menos sí hay dos maneras de activarlo, digamos. Y además de la objeción de inexequibilidad de la que mencioné antes. Así que siempre es importante entender el tema de los mecanismos del control constitucional. Y el cuarto tema que yo le señalo así desde el inicio, que es un tema importante de, digamos, entender, es cuáles son los límites del control. Es decir, cuando se va a ejercer el control, ¿cuál es el resultado esperable de ese ejercicio del control? En Panamá, básicamente, la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley no surte efectos retroactivos. Eso quiere decir que todos los actos verificados durante la vigencia de la ley, antes de que fuese declarada inconstitucional, se reputan como válidos y tienen efectos jurídicos. Así que es importante también entender el problema de en qué consiste la anulación de la ley que se produce cuando se ejerce el control constitucional. Bien, entonces tenemos esos cuatro temas que siempre van a ayudarnos a estructurar el sistema de control y que también nos ayudan a hacernos preguntas sobre el control. Ahora quisiera hablar un poco sobre las modalidades del control y allí tenemos varias cosas. Yo primero voy a hacer referencia a un tema que quizás podemos llamar de carácter histórico, es de derecho comparado, y es que en las modalidades del control siempre se ha distinguido entre la revisión judicial o judicial review que se ejerce en los Estados Unidos y otro tipo de control que llamamos kelseniano y que tiene que ver con la Constitución austriaca de 1919. Eh, para empezar, a mí siempre me ha llamado mucho la atención lo que
el valor que se le da a la sentencia de Madison versus Marbury, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en 1803. Y se dice que ahí por primera vez se afirma la potestad que tiene la Corte Suprema de los Estados Unidos de considerar si un acto, en ese caso era un acto, no era una ley, de declarar inconstitucional leyes o actos. En realidad, en esa sentencia, la Corte Suprema de los Estados Unidos revisaba el nombramiento de unos jueces que habían sido acusados de inconstitucionales, pero en realidad no declaró inconstitucional los nombramientos de los jueces, sino que en los comentarios, eso que se llama los obiter dicta de ese fallo, el tribunal sí dijo que ellos cumplían pues la función de revisar los actos para que fuesen conforme a la Constitución. Pero repito, no declararon inconstitucional nada en esa sentencia. Y también a mí me llama la atención el hecho de que en realidad no se volvió a repetir ese argumento por varias décadas. Así que si es un comienzo muy débil y muy tenue. En realidad, las constituciones sí había en algunas instancias una especie de reconocimiento de los conflictos que pueden darse entre órganos del Estado. Y esos conflictos que podían darse entre órganos del Estado se consideraban estrictamente de carácter político. Así que cuando vamos a ver que la Constitución colombiana de 1886, que nos va a regir en Panamá, establece un control político, un control... Perdón, aquí está. ¿Aló? ¿Aló? Se escucha, pero se le fue la cámara. Déjeme ver. Ahora sí. Ahora sí. Ok, muy bien. Sí, decía que... Déjeme ver aquí que se me fue por alguna razón esto acá también. Ahora sí. Como decía, había un reconocimiento de lo que eran los conflictos que podía haber entre órganos del Estado al momento de emitir una ley, y esos son conflictos de carácter político. Por eso, el primer sentido del control que surge en la historia del Estado moderno es un control de carácter político. Y ese control de carácter político va a tener distintas formas de solución. La más extraordinaria de todas es la que le da Kelsen a la Constitución austriaca en 1919. Kelsen era un jurista reconocido en esa época. Kelsen había participado para la elaboración de la Constitución y propuso la creación de un tribunal constitucional. Así que esa es la primera vez que vamos a tener un tribunal constitucional, pero la manera como estaba concebido ese tribunal constitucional es muy diferente a lo que entendemos hoy en día. Ese tribunal constitucional era parte del órgano legislativo, era independiente de la Asamblea, es decir, no aceptaba, no tomaba recomendaciones de la Asamblea, pero en el organigrama del poder del Estado estaba considerado como parte del legislativo. Y eran los miembros de la Asamblea Nacional los que nombraban a los magistrados. Esos magistrados dictaminaban sobre la constitucionalidad de las leyes, y la verdad es que los efectos de las sentencias de ese Tribunal Constitucional eran efectos que vamos a llamar
erga omnes, es decir, anulaban, desaparecían la norma considerada inconstitucional del ordenamiento jurídico. Así que es importante reconocer ese aspecto del tribunal kelseniano. Repito, Constitución austríaca, la Constitución de 1919, el tribunal fue creado en 1920. Kelsen estuvo 10 años al frente de ese tribunal y en 1930, cuando terminó sus labores allí, decidió hacer un resumen muy pequeño de lo que él había entendido, de todo lo que había aprendido ejerciendo la magistratura constitucional, y ese librito pequeño de resumen de lo que fue su experiencia y lo que era su visión ahora del derecho es lo que se llama la teoría pura del derecho. Así que, en cierto sentido, la teoría pura del derecho es el resultado de la experiencia de Kelsen en el Tribunal Constitucional. Y por esa razón, piensen que desde el punto de vista de esa teoría, no es posible separar el concepto, digamos, de pirámide del ordenamiento jurídico, de supremacía constitucional, de la posibilidad de que hay un tribunal que digamos, resuelva los conflictos de constitucionalidad. Piensen que esa solución que le dio Kelsen allí, era una solución muy original, muy creativa. Eso no era así ni en Alemania ni en ninguna parte de Europa. Lo que ocurría era, como decía, que el control era más bien de carácter político. No se consideraba materia jurídica, no era materia de examen jurisdiccional. Cuando la gente preguntaba por el control, era quién podía imponer su voluntad, no era qué dice el derecho, qué es lo justo de acuerdo al derecho. Es Kelsen el primer jurista que en realidad coloca la noción del control constitucional dentro de la esfera de la jurisdicción. Así que sí estamos hablando de un verdadero hito en este. Entonces decíamos que la Constitución austríaca de 1920, con la creación del Tribunal Constitucional, marca un hito en el desarrollo de la noción del control. ¿Por qué? Porque el control deja de ser político, deja de ser algo así de medir fuerzas entre órganos del Estado y se convierte en una discusión jurídica. Y no solamente es jurídica, sino que además está dentro de eso que se llama la jurisdicción, porque quien decide es un tribunal que debe actuar conforme a derecho. Eso hace que de allí en adelante las constituciones se juridifiquen. ¿Qué quiere decir eso? Que las constituciones no deben ser declaraciones políticas. Las constituciones son derecho porque son el fundamento de todo el ordenamiento jurídico. Y lo que se va a decir en la Constitución, por supuesto, tiene que poder ser entendido como una norma que debe imperar, que debe aplicarse por todos los agentes del Estado, no por los jueces solamente, absolutamente por todas las dependencias del Estado. Así que ahí está la contraposición un poco de la revisión judicial norteamericana y el control kelseniano. A raíz de ese tipo de conceptos, entonces comenzamos a encontrar, digamos, una serie, en la doctrina encontramos una serie de conceptos sobre modalidades del control.
Entonces se dice, por ejemplo, que el control en el caso de la Constitución austriaca es un control objetivo, porque trata de normas jurídicas. En cambio, el tipo de control que ejerce la revisión judicial en Estados Unidos es un control subjetivo, porque trata acerca de las personas, de los derechos de las personas. Entonces, son dos maneras de mirar el control muy diferente. Si el control de lo que trata es de normas o si el control de lo que trata es de proteger los derechos de las personas. Yo creo que esa es una discusión que tiene muchas aristas, pero lo voy a dejar allí por el momento. También una de las distinciones que surgió a raíz de la Constitución austriaca fue la distinción entre control difuso y control concentrado. ¿Cuál es el control difuso? Bueno, el control difuso en realidad nunca fue un sistema que se estableció como control difuso, sino que cuando se estableció el control concentrado, es decir, la potestad de un tribunal de decidir sobre la constitucionalidad de una norma, entonces se dijo lo otro, lo que ya no es concentrado, es difuso. Así que yo creo que es importante entender que nunca hubo el diseño de establecer un control difuso, sino que el control difuso fue el nombre que se le dio a lo que había antes de que hubiera control concentrado. ¿Y qué tenía de particular el control difuso? Que era difuso porque lo podía ejercer cualquier juez. El control concentrado es concentrado porque solo lo ejerce un solo tribunal en el Estado. En el caso austriaco es el control constitucional. En América Latina, cuando se va a implementar el control concentrado, se le da esa atribución a la Corte Suprema de Justicia como máximo tribunal de justicia del país. Eso tiene sus problemas, que comentaré luego. Pero bueno, es importante entender qué es difuso y qué es concentrado. Difuso si el juicio sobre la constitucionalidad de una norma lo ejerce cualquier juez, y concentrado si solamente puede ejercerlo un solo tribunal especializado. Claro, ese tribunal especializado puede ser un tribunal constitucional, puede ser una sala constitucional dentro de la Corte Suprema de Justicia o puede ser el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que es el modelo que nosotros tenemos en Panamá. Fíjense ahora qué ocurre con esto de tener varias modalidades de control. Una cosa es difuso y concentrado y otra cosa es el control objetivo y subjetivo que mencioné antes. Creo que todo esto ha llevado a que algunos juristas se confundan en cuanto al tipo de control que tenemos en Panamá. En un libro que entiendo es muy leído, o por lo menos circula, de la interpretación constitucional de Arturo Hoyos, se dice que el sistema en Panamá es mixto, no es un concentrado puro, porque la Corte Suprema de Justicia tiene la competencia única para decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, pero la atribución para definir el habeas corpus y el amparo de garantías está distribuida en tribunales de instancias inferiores dependiendo de la autoridad de la jerarquía de la autoridad administrativa que se acuse. Así que si, por ejemplo, se trata de un acto de una autoridad a nivel provincial, eso sería atacable ante un tribunal superior, el amparo iría ante un tribunal superior. Si se trata de una autoridad, digamos, dentro
de una provincia, perdón, o sea, a lo interno de la provincia puede ser hasta un juzgado de circuito. Así que sí hay una situación allí en donde depende del alcance territorial de la autoridad, se define el tribunal que va a atender la demanda de amparo. Y algo similar ocurre pues con el habeas corpus. Pero ¿cuál es la confusión allí? Es que ni el amparo ni el habeas corpus son en realidad medidas de control constitucional como la definimos al principio. El amparo y el habeas corpus tienen que ver con, digamos, ese sentido de respeto del Estado de Derecho y de que se pueden violar los derechos de las personas. Entonces, eso hay algunos autores que le llaman control subjetivo. Entonces, ¿en qué sentido lo de Panamá es mixto? Bueno, en que hay unos tribunales para el control subjetivo y hay otras competencias para otro tribunal, lo que es el control objetivo. Así que solo la Corte Suprema de Justicia es competente para definir el control objetivo, pero hay otros tribunales que pueden definir el control subjetivo, pueden hacer control subjetivo. Claro, la última instancia en el control subjetivo, aunque eso vaya a otros tribunales, la última instancia va a ser siempre la Corte Suprema de Justicia, que al final tiene ambas competencias, pero no como juzgado de primera instancia. Entonces, lo que es mixto es esto, lo del tipo de control objetivo, subjetivo, y no lo de difuso y concentrado. Lo del difuso y el concentrado se refiere al control de constitucionalidad de una norma y no se refiere a si se trata de la protección de derechos o se refiere a la validez de una norma. Creo que también ayuda mucho entender cómo fue evolucionando el control constitucional en Panamá, porque hay algunas cosas en esa historia muy interesantes y sobre todo porque en los últimos 80 años prácticamente el control no ha variado. Entonces, esa situación de que tengamos un mismo sistema por tanto tiempo hace que la gente piense que hemos tenido el mismo sistema siempre, lo cual no es cierto. Entonces, empecemos con la Constitución de 1904. El artículo 5 de esa Constitución estableció que el Poder Ejecutivo podía objetar un proyecto de ley por inconstitucional y si la Asamblea insistiere en su adopción, entonces la Corte Suprema de Justicia definiría el conflicto. Es decir, el Ejecutivo dice que es inconstitucional, la Asamblea insiste en que no es inconstitucional, entonces la Corte Suprema de Justicia decide. Eso se llamó decisión sobre exequibilidad de la norma. Entonces, si la Corte Suprema decide que es exequible o que no es inexequible, entonces el presidente de la República está obligado a sancionar y promulgar la ley. No hay en la Constitución de 1904 ninguna otra norma sobre el control. Esto es lo único que tenemos. Entonces, eso hace que no haya una disposición que defina qué ocurre cuando se plantean conflictos de constitucionalidad en otros espacios. Y esa es una tarea que se aborda prontamente mediante la Ley 45 de 1906, en los 2 primeros años de la República. Se establece una forma de control de manera que cualquier individuo
puede acusar de inconstitucional una ordenanza departamental que piense que es contraria a la Constitución o a la ley, o que sea lesiva de derechos civiles. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, mediante esta ley, queda investida para declarar nula esa ordenanza departamental. Cuando se trata de ese juicio o esa resolución de nulidad, la Asamblea, según la Ley 45 de 1906, la Asamblea debe volver a legislar sobre esto, de manera que se entiende que lo que hace la Corte es más bien suspender la ordenanza para que la Asamblea legisle. Así que en última instancia sigue siendo la Asamblea la que define si es o cómo se va a proceder cuando haya ese conflicto de constitucionalidad. A mí me parece esa ley bastante poco clara, no sé cuánto se ha usado, no tengo registro de cuánto se usó, pero es mucho más definitivo la solución que le da el Código Civil, que como ustedes saben, tomó más de 10 años hasta que la República expidiera toda su codificación. El Código Civil de 1917 estableció en su artículo 12 lo siguiente: cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, se preferirá aquella. Es decir, el juez, todo juez de la República, un juez de instancia, un juez municipal, un juez de circuito, un juez penal, todo juez de la República, podía en su sentencia decidir no aplicar la ley. ¿Por qué? Porque consideraba que esa ley que tenía que aplicar era violatoria de la Constitución. Así que podía decir, como yo no voy a violar la Constitución, porque el Código Civil me dice que debo preferir la norma constitucional, entonces no aplico la ley. Es decir, si ustedes se ponen a pensar bien qué pasa allí, es que no se ha declarado que la ley sea inconstitucional, porque un juez no tiene la capacidad de declarar que la ley sea inconstitucional, sino que lo que hay es una inaplicación de la ley. Esto es lo que es el sistema difuso. Y este sistema imperó en la República de Panamá entre 1917, cuando ya se expidió el Código Civil, y 1941, cuando la Constitución creó una nueva institución de control. También en este mismo contexto hay que mencionar el Código Judicial. El Código Judicial del 1916, en su artículo 4, decía lo siguiente: es prohibido a los funcionarios del orden judicial aplicar en la administración de justicia leyes, acuerdos municipales o decretos del Poder Ejecutivo que sean contrarios a la Constitución. Es decir, de lo que se trata de nuevo es de enfatizar la inaplicación de lo que va en contra de la Constitución. No se trata de declarar una norma inconstitucional. Y esto, créanme que era un problema. Esto causaba confusión y desconcierto entre los juristas. En 1933, la Corte Suprema de Justicia, en una ponencia del magistrado Darío Ballarino, dijo lo siguiente: no existe la posibilidad de que juez alguno declare que una norma legal es inconstitucional. Ni siquiera la Corte Suprema de Justicia puede hacerlo. Es decir, ya después de más de una década de estar con este sistema, a todo el mundo le estaba
cayendo la peseta de que sencillamente lo único que se podía hacer era no aplicar la ley. No se podía declarar nada acerca de la ley. La solución que se le dio a ese problema inicialmente lo encontramos en la Ley 24 de 1937. Esta ley fue promovida por Eusebio Morales. En esta época ya Eusebio Morales ha fallecido, pero él fue el promotor de esta solución. Y básicamente lo que ocurre con esta primera solución es que se crea el recurso de casación en materia constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que además de la casación civil y la casación penal, podía recurrir una persona ante la Corte Suprema de Justicia alegando que un fallo X violaba la Constitución. Así que está bien que haya un ejercicio, un intento de proteger la primacía de la Constitución y de atemperar el sistema difuso, pero honestamente tampoco funcionó y prontamente los juristas comenzaron a buscar una solución diferente. En realidad, la solución diferente vino por vía de la discusión que se hizo a partir de 1936. El presidente de la República de entonces, Juan de Montaner Arosemena, instituyó a Fabián Velarde, que en ese momento ostentaba el cargo de abogado de la Nación, era así un nombre como abogado consultor de la Nación. Esta institución, abogado consultor de la Nación, es la que históricamente precede justamente a la Procuraduría de la Administración. La Procuraduría de la Administración es el resultado del crecimiento de esta institución que trata de ser como el abogado de la nación. Entonces, en ese tiempo era una institución, por supuesto, muy pequeña y Fabián Velarde tenía el título de abogado consultor de la nación y él preparó un proyecto de ley completo, un proyecto de constitución completo. Él no se fue por el tema de las reformas, que en realidad lo que le pidieron a él fue un paquete de reformas. Él elaboró fue una constitución completa. Ese proyecto se publicó en 1938 y Moscote comentó muy bien sobre ese proyecto. Dijo que parecía verdaderamente algo nuevo, algo que era necesario para el país. Hoy hemos perdido un poco de vista esa historia, pero en realidad desde que salieron los primeros graduados de la Facultad de Derecho, por allí por el año 1918, comenzó a hacerse mucho énfasis de que la Constitución estaba obsoleta, de que se trataba de una Constitución desfasada. Y pasaron décadas porque no había el acuerdo político para reemplazar la Constitución de 1904. Hubo 10 reformas que se hicieron sobre la Constitución en 3 momentos diferentes, pero aún así no era suficiente esas reformas que se hacían. Varios proyectos de reformas masivas, de reformas de 100 artículos de la Constitución habían fracasado. Así que yo diría que cuando llega el año de 1940, que se había dado otro fracaso más, el proyecto Velarde no fue aprobado, era como obvio de que había que hacer una nueva constitución y se hizo sumamente rápido, se hizo en cuestión de semanas, 2 semanas se discutió en la Asamblea, finalmente se publicó el proyecto en Gaceta y se dijo en 15 días todos los panameños salen a votar en un referéndum si quieren o no esta constitución, de acuerdo a los resultados electorales. El 98% de las personas dijo que quería la nueva constitución.
que es la Constitución de 1941. Entró en vigencia el 2 de enero de 1941. Bueno, el artículo 188 de esa Constitución fue el primero que estableció el control objetivo, concentrado, de la constitucionalidad de las leyes y otros actos. Y ese es el sistema que ha prevalecido desde entonces. Quiero mencionar también que el artículo 189, es decir, el artículo que le sigue en esa Constitución, es el que establece por primera vez la acción de amparo. Y la acción de amparo, de nuevo, es un complemento importante a la noción de control, porque la noción de control se entendía que era fundamentalmente para, digamos, proteger la integridad del ordenamiento jurídico, es decir, que una norma no vaya en contra de otra norma, pero el amparo protegía los derechos de las personas, cómo se aplicaban los derechos de las personas. Así que era una discusión un poco diferente. Y de allí que podamos decir que las innovaciones de 1941 fueron definitivas para el derecho panameño. Miren, yo no me queda mucho tiempo más, pero sí quiero mencionar algo sobre que en la Constitución de 1972 se habló claramente de la advertencia de inconstitucionalidad y se dijo que esa advertencia podía hacerla el juez o podía hacerla una de las partes en un juicio. Quiero comentar sobre eso porque obviamente eso atañe a la función del control. Básicamente, lo que ocurre es que en la práctica se han desarrollado algunas malas prácticas, y una de esas malas prácticas es, por ejemplo, la noción de consulta que se utiliza. La Constitución no establece en ningún momento que el juez puede consultar, sino que sencillamente el juez puede advertirlo o pueden advertirlo las partes. Así que en ese sentido es más correcto hablar de advertencia de inconstitucionalidad. Ahora, ¿dónde están las malas prácticas? Las malas prácticas están en que la advertencia de inconstitucionalidad, cuando viene de la parte, no es algo que el tribunal deba tramitar así nomás. Sencillamente es perfectamente legítimo que en la providencia de admisibilidad de la demanda de la advertencia de inconstitucionalidad, el juez haga una ponderación de lo que se está diciendo allí y el juez puede llegar a la conclusión siguiente. Oiga, este artículo que usted está advirtiendo que es inconstitucional ya fue declarado constitucional por la Corte Suprema de Justicia. Así que no tiene sentido tramitar una advertencia de inconstitucionalidad sobre algo que ya fue declarado inconstitucional. Así, ya fue declarado constitucional por la Corte Suprema. Así que yo diría que esa providencia de admisibilidad de la advertencia hay que mirarla bien porque no es solamente un trámite de que cualquier cosa que se pide, se advierte como inconstitucional, hay que tramitarla y mandar el expediente para la Corte Suprema. Todo eso yo diría que son malas prácticas. Y la otra noción es esto de la consulta. En realidad no se trata de una consulta. Si el juez piensa que la norma que él tiene que aplicar es inconstitucional, el juez tiene que hacer esa afirmación y tiene que sustentarla. Y entonces envía el expediente a la Corte Suprema de Justicia. Pero no es que quiero consultar a ver si sí o a ver si no. No, no es consultar en ese sentido. La consulta sí existe en materia judicial, pero repito, no es lo que está establecido en el artículo correspondiente de la Constitución.
lo que se establece en la Constitución es ese recurso que llamamos nosotros advertencia. Y yo diría que en realidad es uno solo, no son dos. Es uno solo que puede ser activado por la parte y puede ser activado por el juez. Pero en ambos casos tiene que ser claramente dicho, tiene que haberse acusado la norma de inconstitucional y tiene que sustentarse por qué es que se considera que esa norma es inconstitucional. Y entonces, bueno, lo define la Corte Suprema de Justicia, por supuesto. Definitivamente estamos en una época de la historia panameña en donde hay un proceso de alfabetización constitucional y es probable que en los próximos años haya una discusión sobre una nueva constitución en Panamá. A mí me parece que es la oportunidad para repensar algunos temas del control, porque sí hay cosas que atender. Creo que también hay fallos recientes que nos dejan ver un poco la especificidad que yo me imagino que era parte de lo que teníamos que hacer hoy y que no hemos alcanzado a hacer, sobre qué es lo que significa el control constitucional en el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque en realidad el control de los actos administrativos es materia del contencioso administrativo, que es competencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Y no conozco yo ningún caso en donde haya habido un pronunciamiento de la sala que después vaya a ser materia de control constitucional. Así que hay dos caminos. O usted toma el camino de la legalidad y va a la sala tercera en un contencioso administrativo, o toma el camino de la constitucionalidad y va al pleno. Sí hay un caso en donde una resolución, no lo tengo aquí a mano, fue declarada que era legal, no fue revocada en el contencioso administrativo y después fue demandada de inconstitucional y entonces sí fue declarada inconstitucional. ¿Y eso por qué? ¿Cómo se puede explicar que un acto que haya sobrevivido el contencioso administrativo después haya caído con el control constitucional? Pues se explica de una manera muy sencilla. Es que el contencioso administrativo y el control constitucional tutelan dos cosas muy diferentes. Y mientras más cultura haya de respeto a la Constitución, de comprender qué es lo que estipula la Constitución, justamente como lo dije al inicio, que no es solamente los artículos que están en la Constitución, sino que se refiere a la constitucionalidad, incluyendo normas, convenios de derecho internacional que protegen los derechos humanos. Entonces, creo que va a haber mucho más comprensión de que hay actos administrativos que pueden violar la Constitución en ese sentido y que la tutela, el mecanismo para corregir eso es el control constitucional y no necesariamente el contencioso administrativo. Así que con ese mensaje específico sobre el tema del derecho administrativo, lo dejo allí para escuchar sus preguntas. Licenciado, si requiere un tiempo para terminar su exposición. Sí, no, vamos a dejarlo allí y entonces escucho las preguntas que me hagan. Ok, entonces abrimos el ciclo de periodos de preguntas y respuestas. La primera de ellas es del licenciado Aquilino Brose de la Contraloría General de la República en cuanto a la no retroactividad de las sentencias de inconstitucionalidad existentes en algunas excepciones a este principio. Repítame eso. En cuanto a la no retroactividad de las sentencias de inconstitucionalidad, ¿existen algunas excepciones a este principio? Bueno, por supuesto que va a haber un tema del caso,
de que pueda haber un caso que sea diferente, pero no hay ninguna estipulación de excepciones al principio de irretroactividad. Lo que debe imperar es la irretroactividad. No hay... es parte de lo que se hace, es que sea la sentencia no tiene efectos retroactivos. Ok, siguiente pregunta. Sandra Pérez. Licenciado, ¿cuál es su valoración sobre el proceso que se está promoviendo bajo el nombre de alfabetización constitucional? Que comprendo que es con miras a la posible futura reforma de la Constitución o a la creación de una nueva Constitución. Bueno, a mí me parece que la alfabetización constitucional está tomando lugar en distintos planos, según lo que he visto. Yo mismo he asistido a algunos eventos que son de, digamos, a nivel masivo, con jóvenes universitarios, y se discuten temas básicos de la Constitución. Yo diría que eso es un poco de educación cívica. Pero también he visto eventos, particularmente fui a uno de la Procuraduría de la Administración, en donde habían sido invitados funcionarios públicos. Y claro, allí entonces la discusión era más elevada, más compleja sobre las instituciones del país. A mí lo que me llama la atención sobre la alfabetización constitucional es que no hay claridad sobre el camino, sobre el proceso que se va a seguir para adoptar una nueva constitución. Así que me parece muy bien que la gente tenga una mejor educación cívica. Me parece muy bien que haya una discusión entre abogados, entre especialistas sobre temas constitucionales, que se busquen soluciones, pero es importante saber cuál es el camino. Y creo que eso no está claro todavía. Gracias, licenciado. Siguiente pregunta. Fernando Solís. Buen día, licenciado. ¿Cuáles son las principales dificultades o críticas que enfrenta el control de la constitucionalidad? Bueno, hay una cosa en la teoría que llaman, que dicen que la Corte Suprema es un poder contramayoritario. Es decir, la Asamblea, cuando toma o adopta una ley, aprueba una ley, la Asamblea representa a las mayorías. Lo hace por mayoría y representa a las mayorías. Entonces, desde el punto de vista de la teoría democrática, suena un poco duro que un grupo de señores que no representan al país, no representan a la población, no representan sus intereses, decida anular las decisiones que tomó una mayoría de representantes que representan a las grandes mayorías del país. Así que digamos que ese es un poco el enigma contramayoritario. La manera de responder a ese problema es que la Constitución es lo que genera todas las instituciones del país. De manera que los acuerdos que se vayan a tomar, las decisiones que se vayan a tomar, tienen que respetar esa base que es la Constitución, esa plataforma básica que es la Constitución. Así que también hay que decir que muchas constituciones, como la panameña, establecen la competencia de la Corte para declarar inconstitucional las normas que sean violatorias a la Constitución. Así que si nosotros, digamos, flexibilizamos la noción de democracia para hablar de democracia constitucional, es decir, democracia no es solamente soberanía popular, no es solamente lo que dice el pueblo, también es de acuerdo a la Constitución, que las decisiones se tomen de acuerdo a lo que establece la Constitución. Creo que entonces se subsana esa crítica que se le hace al control constitucional. Siguiente pregunta. Leovigilda Camarena. Buen día, licenciado. ¿Cómo las limitaciones del control difuso pueden afectar la efectividad de la defensa de la constitucionalidad? Y las prácticas, ¿cómo se consideran en los factores como la carga procesal?
Bueno, nosotros no tenemos control difuso ya. Así que eso fue una experiencia, repito, duró entre 1917 y 1941, pero ya no tenemos control difuso. Hay que pensar que sí, es un tema diferente, pero bueno, está vinculado, que hay eh, algunas interpretaciones de la convencionalidad, del control de convencionalidad, que hacen ver que el control de convencionalidad debe ser aplicado por todos los jueces. Si eso es así, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a reintroducir el difuso. Y al momento de reintroducir el difuso, pues nos vamos a volver a encontrar con todos los problemas que genera el control difuso. Por ejemplo, que los mismos casos o casos similares van a ser resueltos de manera diferente por distintos jueces en distintas partes del país. Porque si ellos pueden decidir qué es lo que van a aplicar, tomando, repito, el caso de la convencionalidad, ellos deciden esta norma no se puede aplicar tal cual dice la ley porque viola la convención. Entonces, sí estamos deslizándonos otra vez hacia el control difuso y eso tiene todos los problemas que tiene el control difuso, que ya no lo tenemos como sistema de control. Última pregunta, licenciado, por parte del licenciado Aquilino Grose. Su opinión sobre la posible creación de un tribunal constitucional. ¿Debe estar adscrito a la Corte Suprema de Justicia o debe ser un tribunal independiente? Bien, en América Latina existen todos los sistemas que usted se le puede imaginar. Por ejemplo, en Colombia, el Tribunal Constitucional es un tribunal dentro del órgano judicial, pero con la competencia específica del control constitucional. Eso quiere decir que Colombia tiene su Corte Suprema, que no decide sobre el control constitucional, y tiene el Tribunal Constitucional. En Panamá tenemos un sistema en donde la Corte no solamente tiene las competencias de casación, sino que también tiene la competencia como pleno del Tribunal Constitucional. En Costa Rica lo que hay es una sala dentro de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia en Costa Rica tiene 21 miembros, tiene 5 en la sala constitucional, 3 en la sala penal, 3 en la sala civil, 3 en la sala administrativa, 3 hay otra sala más, y entonces la sala cuarta, que es la sala constitucional, tiene 5 miembros. Es la más numerosa. Entonces, mucho se ha dicho en la teoría que desde el punto de vista de la fuerza del control, tiene mucho más fuerza que sea una sala dentro de la Corte Suprema de Justicia. Una sala que tendría la competencia exclusiva, es decir, como el caso de Costa Rica. La Sala Constitucional de Costa Rica, la Sala Cuarta, es una de las instituciones más poderosas en materia del control en América Latina. En cambio, el Tribunal Constitucional en Colombia tiene mucho conflicto, genera mucho conflicto con la Corte Suprema de Justicia porque son dos tribunales diferentes. Eso no se puede dar en Costa Rica porque son una sala dentro del mismo tribunal. Hay un tercer sistema, hay el sistema de Uruguay. El sistema de Uruguay es que el Tribunal Constitucional estaría fuera del órgano judicial. En ese sentido, ese Tribunal Constitucional se parecería un poco a lo que es nuestro Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral, como ustedes saben, tiene 3 magistrados y no son parte del órgano judicial y tienen competencia exclusiva sobre la materia electoral.
Entonces, ese sería un tercer posible modelo. Yo recomiendo la obra de Miguel González Marcos, En nombre de la democracia, que es una obra que trata justamente de esto que estamos discutiendo aquí, los distintos modelos de control constitucional y los pro y los contra de uno y de otro modelo. Como todas las cosas, no hay modelo perfecto, siempre hay eh, algunas cosas que salen mejor de un lado, otras salen mejor del otro lado, pero lo que dice González Marcos en esa obra de hace ya 20 años que publicó esa obra, lo que él dice es que el tipo de control que un país puede aspirar a tener no tiene que ver solamente con el diseño de las normas, sino que tiene que ver con su historia y con su cultura. Entonces tenemos que pensar un poco cómo es la cultura jurídica, judicial de Panamá en materia de control y a qué podemos aspirar. Porque el tomar una decisión sobre qué tipo de tribunal constitucional queremos en una nueva constitución, no es una tarea fácil y va a generar mucho debate, mucha controversia, así que yo diría que esas son las cosas en las que hay que empezar a trabajar y hay que ir acotando exactamente qué es lo que queremos como país, qué tipo de tribunal, con qué competencias no debe tener, etcétera. Con esta pregunta damos por finalizada el término para preguntas y respuestas. Licenciado Genareas, en nombre de la Procuraduría de la Administración y de nuestra señora Procuradora, la doctora Gretel Villalaz de Alén, queremos extenderle nuestro profundo agradecimiento por su brillante exposición sobre el control de la constitucionalidad. Su claridad y capacidad para transmitir sus conocimientos han sido de gran relevancia en esta conferencia. Agradecemos sinceramente el tiempo, esfuerzo y dedicación que ha invertido en compartir sus conocimientos con todos nosotros. Esperemos contar con su presencia en futuras presentaciones. Con También mucho agradecemos. gusto.